Más de uno Ibiza y Formentera. Agustín Prades, Onda Cero. Ópticas Doctor Marí les ofrece Hablando al Aire, cada viernes en Onda Cero con Agustín Prades. Nuestros amigos de Ópticas Doctor Marí han ampliado ya el horario al mediodía para ofrecer mejor servicio a sus clientes en la óptica de la calle Aragón 40, aquí en Ibiza. Horario de lunes a viernes desde las 9 hasta las 8:30 y los sábados desde las 9 hasta las 2. Ópticas Doctor Marí, número 1 en servicios ópticos y audiométricos. Abrimos ya nuestro espacio Hablando al Aire. Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al Aire. Nuestro invitado de hoy en Hablando al Aire formó parte de la plantilla de la banda municipal de Ibiza. También estuvo en la banda de música militar. Fue miembro de la banda sinfónica Ciutat de Ibiza. Ha formado parte de las orquestas Ritmo y Melodía, Hawái, Quartet Combo, Los Isleños, Nuevos Bohemios. Ha sido profesor de música, director de la banda juvenil de ProMúsica y de la banda juvenil de alumnos del Patronato Municipal de Música. Es investigador, historiador musical, escribió para el Patronato de Música. En 2005 presentó su libro Històries, romanços i cançons d'Eivissa y el seu entorn. Y aparte de todo esto, pues encima es buena persona, que es lo que le da un valor especial. Gilberto Tur, buenos días y bienvenido. Buenos días, Agustín, y muchas gracias por tu calificación. Me he quedado corto todavía, ¿eh? No. Todavía se pueden decir muchas cosas y todas buenas, cuidado, ¿eh? Gracias. Gilberto, ¿cuándo naciste tú? Yo nací en el año 1939 en Argelia, en la calle Rue Ben-Siam, número 1, primer piso. ¿Qué tal era el ambiente en aquella época en Argelia? Bueno, en aquella época yo la verdad es que no la recuerdo porque vine muy tempranito, tenía apenas un año. Ah, viniste en un año. Tenía un año. Después sí que volví y conocí el ambiente aquel ya más enrarecido, ¿no? Uh-huh. Pero en un año vinimos a España aquí, por cierto, un poco nefasto porque era terminada la guerra y demás. Yeah. Mi padre, que había estado unos cuantos años en Argelia, había ahorrado bastante dinerito para venir a Ibiza a invertir y tal. Y cuando llegamos a Ibiza, pues se encontró que no podía cambiar nada, nos quedamos a cero, o se quedó mis padres y la familia a 0 céntimos. Ya, claro, porque cogiste la guerra civil. No, ya fue en el año 40, vale. Ya había terminado, era ya la época... La posguerra. La década del hambre, ¿no? Ya. Entonces, menos mal que mi madre tenía un terracucas, que decimos aquí, ¿no? Más un terrenito más pequeño. Y mi padre, pues allí estaba cultivando, allí sirvió como base de albañil para hacer corrales con tierra, con piedra seca, porque no había para rellenarla, ¿no? Tenía un huerto al lado del río y tenía una finca en la montaña. Y con esto, una cosa y otra, pues podíamos subsistir, ¿no? Más de lo que daba la pequeña tierra que teníamos. ¿Por qué vinisteis a Ibiza? Bueno, porque ya había terminado la época de inmigrante de mi padre, o mis padres. Mis hermanos ya tenían 10 años y vinimos para Ibiza porque era la tierra nuestra. Ya. ¿Tienes algún recuerdo especial de la infancia, digamos, hasta los 10, 12 años más o menos? Algo que recuerdes así y que, en cierta manera, puedas extrañar. Bueno, antes hablábamos del hambre. Yo me acuerdo que hacíamos el pan en casa, en nuestra casa, y en las casas casi todas particulares, y a mí me tocaba ir al bosque a romper las ramas y luego transportarlas para meter al horno, pero con el agradecimiento de que mi No te preocupes, que siempre pasa, ¿eh? Siempre hay alguien que te llama cuando estamos en plena entrevista, o sea que no hay problema. Mi madre me hacía una coquita en chincherrons y cositas así, y me encantaba el día que el horno funcionaba, ¿no? Ya. Porque se podía comer mejor, más y bien. Claro. ¿Cómo era tu familia, Gilberto? ¿Tu padre se dedicaba a algo, tu madre? Mi padre era albañil de todo, bueno, hacía de todo. Era payés, era hortelano, era un poco, en aquellas circunstancias es lo que tenías que sobrevivir.
Y tenía dos hermanos que tenían 10 años, pues que eran franceses al principio y eran muy populares porque no sabían hablar bien el ibicenco y notabas el deje, ¿no? La esqueleta esta francesa que decían así, y les hacía mucha gracia a los países. Muy pronto estos hermanos míos también fueron músicos, uno profesional dentro de la música militar y el otro amateur, diríamos, ¿no? Pero ya de muy jóvenes son los que hicieron la primera rondalla en Santa Eulalia, que tenía más de 60 personas, el primer conjunto de baile moderno o baile de Ibiza, que llamaban baile de vila, que el director era Toni Recó, había un maestro de escuela que era Toni Sendic, había uno que se llamaba Marc Desacordeón, y había luego mis hermanos Genons, en Josep y en Janot, con nombres lógicamente franceses. Formaban un quinteto allí de cuerda y amenizaban los bailes que se hacían en los años 40, estoy hablando. Porque entonces la música era en directo. Sí, por supuesto. No existía ni la radio, vamos, y en Ibiza menos. Ya. ¿Cómo era la Ibiza que os encontrasteis? Bueno, yo del primer año no puedo acordarme. Es lo que he ido viviendo después, ¿no? Yo a los 9, 10 años ya bajé a Ibiza, estudié con Victorino en la Escuela Municipal de Música, y estaba también en Artes y Oficios, y luego hicimos el bachillerato, etcétera, etcétera. Mis hermanos pues hacían el bachillerato, pero mi padre le hacía falta mano de obra y dijo, el primero que suspenda el bachillerato viene a trabajar conmigo. Bueno, y uno de ellos siguió avanzando y el otro se quedó cuidando la mula y el campo y todo esto. Yeah. Fue el que luego se hizo músico profesional de la banda de aviación de Madrid y ha estado, bueno, hasta que se jubiló, claro. Ya. ¿Cómo era Gilberto Tur de adolescente? Eres així molt eixerit o...? Sí, un poc espavilat tenia que ser, perquè ja de molt jovenet em vaig quedar tot sol, perquè els meus pares llavors tornaren a Alger. Ah, te quedaste solo en Ibiza. Mis padres ya cuando tenía unos 11 años se fueron otra vez a Argelia, porque de donde habían sacado dinero era de allí, decían, pues vamos a volver a ver si sacamos un poco más. Y así lo hicieron. Yo me quedé solo aquí al cuidado de un hermano mío, porque el otro estaba en África, entonces era músico, y el otro era instructor aquí en el campamento de San Antonio, él era militar profesional también, y entonces este cuidaba de mis quehaceres, pero claro, él estaba en San Antonio, yo estaba en Ibiza, pues yo podía hacer un poco alguna salera los días que había un poco de juerga o cosas así. Y el ambiente pues era distendido, amigos y bueno, y gamberradas de estas. Porque tú conociste la época del palanqueo, ¿no? Que se decía aquí, la palanca. Esto que te estaba hablando era antes de todo esto. Sí. Luego vino el tiempo, sí que ya tocaba en la banda municipal, tocaba también en orquestas, hacía mis propias orquestas. Había una orquesta que se llamaba Gilba, porque los amigos míos me llamaban Gilba, y entonces le pusimos la orquesta así, Gilba. Y otras varias orquestas así de joven que nos permitía pues correr diferentes salas de fiesta, diferentes salas de baile. Los músicos ligaban mucho, ¿no? Sí, ¿no? Digamos que podían ligar. ¿Cómo notas tú que tu amor por la música? ¿Cuándo empieza esto? Yo a los 5 años, en la rondalla de Santa Eulalia, me dieron mis hermanos unos huesos colocados horizontalmente y con esto llevábamos el ritmo. Empezabas con la percusión, digamos, ¿no? Sí. Y entonces estos mismos huesos, luego cuando ellos hacían un baile por algún sitio, pues yo acompañaba un poco con estos huesos. Huesos que nunca volví a tocar ni ver siquiera hasta que me leí el tomo segundo de ¿cómo se acuerda el catalán ese? No me acuerdo ahora. Mira que lo he trabajado. Lo vi allí escrito, y digo, mira, els ossets que tanto añoraba, tanto había visto y tal y cual. Y él allí los describe y yo ya no me acordaba.
Ya. Y luego el salto a algún instrumento, ¿cómo pasa? Bueno, en la banda municipal empecé a aprender la trompa, aunque a mí me gustaba la trompeta cuando vinimos. Bueno, yo en el interín, diríamos, quise conocer mi ciudad de nacimiento, era Argelia. Entonces mis padres me llevaron allí, estuve incluso tocando, ensayando un poco con la Orquesta Sinfónica de Usendé. El director era el director de la radio Argelia. Y entonces allí practiqué un poco y tal, ¿no? Pero quiero decir que fuimos a Argelia y luego vinimos aquí, ya una vez aquí con mis padres y toda la familia, ¿no? Y bueno... ¿Estamos hablando de qué año, Gilberto, ahora, más o menos? Estamos hablando del año 56, que me hice voluntario. Empecé yo a los 15 años a hacerme voluntario en la música militar. ¿Se notaba ya un cierto turismo por Ibiza? El asunto de la palanca ya funcionaba, sí. Sí. Las nórdicas, digamos, ¿no? Que también venían nórdicos, me imagino, pero bueno, a ti te interesaban quizás más las nórdicas. ¿Sí? Eran más divertidas. Sí, más divertidas, sí. ¿Y recuerdas algo en particular de aquella época que quieras compartir con nosotros? Bueno, yo la verdad que lo que recuerdo es eso de ir de aquí para allá en orquestas, en diferentes salas de fiesta, y la alegría de conocer gente y ver chicas y ver ambiente y todo esto. Es lo que más me llamaba la atención, claro. Porque lo demás era una vida muy pacífica, ¿no? Me imagino, muy tranquila. Sí, bastante. ¿Añoras algo de aquella época? Bueno, en todo caso sería la tranquilidad que había y porque todos nos conocíamos. Casi todos éramos ibicencos, casi todos éramos amigos. Yeah. Yo, que venía del pueblo de Santa Eulalia, que es donde allí me empecé con mi niñez, conocía prácticamente todo el pueblo. También porque en esa época estaba tocando con la Orquesta Ritmo y Melodía y con la Orquesta Hawaii. Bueno, con la Orquesta Hawaii todavía no, era otra orquesta que no me acuerdo cómo se llamaba, pero estábamos Yo tocando... tengo por aquí en Ritmo y Melodía, Hawaii, Quartet Combo, Isleños y Nuevos Bohemios. Son los datos que tengo. Sí, lo que pasa es que mientras tanto tocábamos en muchas orquestas. Ya, claro. Porque pasó una cosa, que en la banda militar allí éramos un grupo de amigos, todos músicos, y teníamos un repertorio de la música que se hacía, pero claro, a base de carpetas, que te cogías la carpeta, cada uno su papel, y interpretabas las canciones, interpretabas los bailes en directo. O sea, no te preocupabas de escuchar de preparar el número, no. A ver, ¿qué canciones hay? Pues esta, venga, el número 27, tararí que te di. Entonces ya empezabas así, es decir, no te tenías que preocupar, tú lo veías directamente, todo lo que te ponían delante, claro. Igualmente con las atracciones. Entonces había, y me acuerdo que cuando tocaba con la Orquesta Hawaii, cogíamos muchas actuaciones, porque venían las hermanas Serrano, gente de estas así, que llevaban las partituras casi siempre. Se habían mojado antes, no sé por qué, y estaban escritas a mano, en la tinta. Claro. Y entonces cuando veías un puntillo, no sabías si era un puntillo o una cagadita de mosca, ¿sabes? Entonces, pero bueno, te lo ponían delante y tocábamos, a veces hacíamos un ensayo. Pero esto, como decían los franceses, y Ya. ¿no? Y bueno, y actuábamos así también. Y allí la Orquesta Hawaii cogía contratas porque yo era el único batería que podía leer a primera vista. O sea, leer a primera vista es, pues, claro. Eso. Que te pone la partitura y directamente tocas. Exactamente. Claro. Eso me pasó en televisión aquí también, cuando vinieron una serie de artistas y tal, ¿no? Y así iba la cosa. ¿Había mucho movimiento musical aquí en Ibiza? Bueno, había unas cuantas orquestas, mucho movimiento musical, hombre, era casi todo amateur, lo que se tocaba, salvo la Orquesta Ritmo y Melodía, que eran todos militares y profesionales. Los demás eran esos miembros de la banda municipal y otros que salían por ahí, algunos cantantes también que lo hacían bien, pero solamente cantaban, no lo oían nada a primera vista. Si sabían, se habían estudiado la canción previamente y lo interpretaban a su manera. Hablemos un poco de tu familia. ¿Cuándo conoces a tu mujer? ¿Cómo fue todo esto? Yo a mi mujer la conocí
al son de Glenn Miller. Ah, caray. Empezaba en España ya a sonar el swing americano de los años 40. Estamos en el año 56, 57 y tal. Entonces, unos amigos lo que hacíamos eran guateques con un pick-up y un aparato de radio. Enchufamos el pick-up al aparato de radio y poníamos música. Y íbamos cogiendo la que más nos gustaba, claro. Y así, pues una festita y otra festita, pues iba ligando. Era el momento en que el hombre sacaba a bailar a la mujer, ¿no? Me imagino. Sí, en este caso, bueno, también había los bailes famosos del Club Náutico de Ibiza. El Club Náutico de Ibiza era la base de la sociedad, lo más importante que había en toda la isla. Porque cada domingo allí Victorino y sus secuaces pues estaban interpretando lo que era la música del momento. Y allí se formaba un corro de todo el perímetro del local, lleno de sillas, y allí estaban las mamás y las chicas. Entonces los chicos vigilando para ir a sacarlas a bailar, ¿sabes? Y si podías ligar un poquito, arrimarte un poquito más, pues también mucho mejor. Porque en aquella época también estaban los lentos. Sí, claro. No, además, aunque fueran rápidos, también se bailaba agarraditos. ¿Y la mamá daba el visto bueno o estaba allí para vigilar? Casi siempre estaba a la otra parte. ¿Cuándo decides casarte? ¿Cómo funciona esto en tu vida? Bueno, cuando decidió mi mujer que nos teníamos que casar, pasaron ya algunos años, yo pensé que sí, que tenía razón y tal, ¿no? Y entonces nos casamos en el año 65. Ya había pasado algún tiempo, ya éramos un poco veteranos, yo tenía 25 años y ella tenía 22. Debía ser un poco la edad normal, ¿no? Natural en aquel momento de casarse. Sí, por eso ella ya iba exigiendo, ¿no? Ya. ¿Y llegan hijos? Llegan hijos, bueno, primero hubo un pequeño percance y después la hija que tengo llega unos años después, llegó 5 años después. Y la mar de bien, tenía mucha suerte de niña, de mujer y de veterana. ¿A qué se dedica tu hija? Pues ella es profesora de varias cosas, pero de literatura sobre todo, de lenguaje y todo esto. Y es escritora también, escribe por Plaza y Janés y todo eso. ¿Ha sido llamada por la música? ¿Tiene algún instrumento que...? Ella vino en la asociación Pro Música, tocó la flauta, grabamos unos programas para la televisión y todo esto, y estuvo ella presente también. Pero aquellos programas los tenía grabados y los perdí. Pero solamente eso, para conocer lo que es la base. Pero ya conoció el compañerismo, la alegría de los músicos, de los educandos y todo esto, que es lo fundamental. Que para mí esto es lo más... Sí. Hoy en día, Gilberto, la música se la trata en los colegios, en los institutos, como algo, bueno, pues, que toque un poco la flauta y ya está. Habría que insistir un poco más en las ventajas de tocar un instrumento, quizás, ¿no? Bueno, habría que insistir, pero siempre dependiente de la voluntad del alumno. Lo que pasa es que al alumno habría que hacerle ver lo divertido que es, pero hacerle ver, no decirles que eso es muy divertido, sino por la experiencia, empezando a cantar, empezando a bailar, empezando a reír y empezando a jugar con la música. Y eso es lo más importante, que la música sea siempre libre, que tú cantes, que tú bailes cuando tú quieras, cuando a ti te guste, pero de ser posible, pues conducirlos para eso. Es que lo hemos comentado muchas veces, sobre todo con profesores actuales de institutos y tal, y sí que es verdad que se trata, la música, la filosofía yo considero que son temas muy importantes en la vida, ¿no? Más que a lo mejor algunos datos que te dan en el colegio que dices, bueno, esto igual no lo utilizo nunca más en la vida, pero bueno, está allí, ¿no? ¿Cuándo se podría incidir, como decían los griegos, que la música era un poco la madre de todas las artes, ¿no? En las guarderías. Ya, hay que empezar de tempranito. Hay que empezar bailando, cantando, jugando, sobre todo jugando, y que se diviertan con la música los niños. A partir de allí luego irán a la EGD, que lógicamente tendrán una progresión dentro del programa y tal, y de esta progresión luego ya pasan a algún instrumento, y de este instrumento pasan ya a una carrera o el estudio de una carrera, etcétera. Pero siempre
previa voluntad del alumno, simplemente no inculcarle las ideas de tal y cual, no, sino por la práctica, por la experiencia, que vean lo divertido que es y que lo pasen divertido. Claro. Eso es fundamental. Todas las imposiciones son malas. Exacto, eso está clarísimo. Pero sí que es verdad que los papás o mamás que nos estén escuchando, sembrar esa semilla, ¿no? del amor por la música, escuchar música en casa, lo que tú decías, ¿no? Bailar, divertirse en familia, que luego se puede trasladar pues a que a lo mejor desarrolle una voluntad oye, me gustaría tocar un instrumento, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, yo los más de 1000 alumnos que he tenido en los últimos años, así ha sido. Y muchos son profesionales, y ahora tú fíjate la cantidad de músicos que hay en la isla de Ibiza, y cuando empezamos había 18 músicos el día que había muchos en la banda municipal, y todos ellos ya de 70, 80 años. O sea que ahora tenemos grandísimos músicos aquí. Ahora hay un montón de músicos y más que va a haber. ¿Qué te parece, por ejemplo, una banda, un grupo, una formación como Resona 2 que está recuperando esas canciones que en su momento UC ya hizo con en Joan Moreno, en Victorí y Isidor Marí, ya recuperaron de una forma más tradicional, y ahora, por ejemplo, Resona 2 con Joan Barbé, con Franco Goyos, Iván Domènech, Omar Gisbert, están transformando un poco más para acercarlas a las nuevas generaciones. Sí, yo discrepo de una muy buena filóloga, musicóloga, catedrática de la universidad, y del que había sido el director del periódico de Ibiza, del diario de Ibiza, que no sé qué, que los países no cantaban así, que el grupo UGLA ha puesto guitarras y eso no es lo que había antes. Igual podemos decir de Joan, que nos hace estos arreglos ahora. Es que la música evoluciona, es como la vida misma, la música tiene que evolucionar. Antaño nuestros mayores tenían un garrotet y pegaban sobre la silla el ritmo, y ellos iban cantando, o con los nudillos del puño pegaban encima de la madera y llevaban el ritmo. Pero después llegaron las guitarras, y que tenían música y tenían ritmo y tenían melodía y tenían todo eso, pues entonces el grupo UG lo aprovechó muy bien. Pero después del grupo UG han venido otros arreglos que han hecho, igual que la virtud de la melodía, hacer la melodía monótona siempre la misma, o hacer sus variaciones correspondientes, y tal, pues cambia rotundamente, y ves que se pone la música al día, aunque sean de nuestros antepasados. Las palabras y los argumentos que había, puedes repetirlos, o incluso puedes aprovechar la melodía para poner otras versiones. Y ahora mismo acabo de escribir un libro de un montón de canciones, que las hay, muchas de ellas históricas, prehistóricas, de lo más importante que ha habido aquí en las islas y tal, y que esas mismas canciones se pueden cantar igualmente con las melodías de aquellos cantantes. O sea que la música, como todo, evoluciona. Y tiene que evolucionar, claro. Ibiza es curioso que es normalmente la imagen que se tiene de la isla de Ibiza es la música más electrónica, pero luego tenemos grandísimos aquí compositores y músicos en Ibiza. Sí. Y eso hay que aprovecharlo también. Sí, claro. ¿Qué recuerdas de tu época de profesor, de docente? ¿Tienes buenos recuerdos? La verdad es que sí. La verdad es que es una maravilla. Bueno, yo hice una serie de cursos previamente, y me llama la atención también Montserrat Sanoy, que hacía un programa en la primera cadena, que luego solamente había la primera y la segunda, pero empleando el sistema DOR y Kodal y todo esto, y veías que los niños, lo que estábamos diciendo ahora, con corta edad, 4 o 5 años o menos, y algunos más, jugaban a hacer música y se divertían, otros bailando, otros aplaudían, etcétera, etcétera. Ya me emocionó aquello. Luego me encontré con un catedrático de la universidad aquí de Baleares, bueno, con dos, porque había Joan, que era el director de la coral universitaria, que vino aquí a hacernos unos cursitos, y luego estuvo sobre todo Baltasar Bilbironi. Este empleaba nuevas técnicas de pedagogía musical, se llamaban, ¿no? Que la habían escrito
para los 8 cursos que había de la EGB. Y bueno, aunque aquellos solamente se aprendían la cosa vocal, pues yo dije, esto es adaptable a todo. Y me animé a hacer esos cursos. Estuve 2 años con Gaspar, con Joan nos hizo una serie de cursos aquí también. Y bueno, y la misma Montserrat Sanuy también vino a hacer la exhibición, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Y a mí me convenció de que la música es alegría, de que la música es vida, de la música es jugar, sonreír, cantar y bailar, y además de todo eso, lo que tú le quieras poner. Y sobre esta base, Joan Prats, el alcalde de Ibiza, nos ofreció, nos pidió que nos hiciéramos cargo de la Escuela Municipal de Ibiza, y yo fui y con algunos amigos también. Cabe recordar, por ejemplo, a Diego, bueno, a varios, porque mencionarlos a todos ahora sería difícil. Y aplicamos desde el primer día, con las flautas dulces y alguna guitarra, pues esa técnica, jugar, cantar y bailar. Y así nos ha ido. Claro. Y después ya la orquesta infantil, después la orquesta juvenil, después la orquesta de alumnos, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, Gilberto, que qué interesante es también que los niños pasen por una coral, por un coro, sentirse parte de X personas, todas cantando al unísono, cada uno en su tono, en su cuerda, pero qué bonito es, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí cabe destacar la labor de Lourdes Roig, que es maravillosa, es una chica estupenda, con un carácter muy bueno. Lo que ha hecho milagros esta chica. Y bueno, eso es importantísimo. ¿Cuánta gente hemos pasado por el Cor Ciutat d'Eivissa? Mare de Déu, senyor, cuántas horas allí. Pero es verdad, es una preciosidad el sentirte parte de una coral, no de un cor, como el Ciutat d'Eivissa o otros tantos que hay por la isla. ¿Estás contento con tu vida, Gilberto? Yo sí, plenamente feliz. Tengo una mujer estupenda, tengo una hija que es una maravilla. Yo he hecho lo que he querido, lo que me gustaba, y bueno, unos verán más éxitos, otros verán menos éxitos, pero la verdad es que yo estoy orgulloso del resultado que he hecho. Mira, yo con mi mujer oí un concierto en el parque tocando una zarzuela, 8 músicos. Mi mujer es testigo que se me cayeron las lágrimas. Ya. Y ahora recordarlo casi también, ¿sabes? Estás emocionado, Sí. Gilberto? Es que aquello era tan triste que no podía ser. Entonces me convenció más el hecho que tenían que actuar, que teníamos que... Había que hacer algo. Que había que hacer algo. Ya. Y ahora hoy en día ves que entre el conservatorio, las escuelas que hay municipales del patronato, la escuela de San Agustín, la escuela de San Antonio, la escuela de Santa Eulalia, es que hay centenares de músicos que compiten para ver quién lo hace mejor y para divertirse dentro de los conjuntos que hacen. Y la armonía, no la musical, sino la armonía personal que hay entre todos ellos, es maravilloso. Y sobre eso, ¿qué más quieres? Claro. Amor y paz. Claro. Qué bonitas palabras. Oye, ¿cómo haces para tener este pelazo, puñetero? Todo blanco, ya todo blanco. Pero es un blanco muy bonito, ¿eh? Sí, muy bonito. Será el champú. Y ese blanco lo tienes también en el corazón, porque emana una luz muy bonita, Gilberto. Muchas gracias. Te quiero mucho. Gràcies. Per molts anys, Igualment. Per molts anys. Moltíssimes gràcies, Gilberto Turriera. Un plaer. Vinga.